Bienvenido de corazón a Alpha Centauri. O sea, de vez en cuando tengo que admitirlo, me estremezco de esta gigantesca intelectualidad científica. Es increíble. En el caso de la gravedad, estaba entonces Newton, que dijo que la caída de objetos de su manzana es la misma fuerza que el movimiento de los planetas, siempre y cuando no haya ningún tipo de rozamiento del aire, aunque esto último ya lo había dicho Galileo. Kepler llevó a los planetas con formas de línea, por así decirlo. Kepler calculó cómo deberían ser las órbitas y Newton reunió todo, y parecía, así lo escribió él, como si todos los planetas fueran atraídos por el Sol. Él formuló entonces su ley de la gravitación universal. La fuerza de la gravedad debe disminuir con el cuadrado de la distancia, para que los planetas se muevan en las órbitas que se han observado, y para que la manzana caiga de la forma que lo hace, y para que la luna se mueva de la forma que lo hace. Lo que le faltaba era la constante de proporcionalidad. Repito, una constante de proporcionalidad, es decir, lo que le faltaba era saber la magnitud de la fuerza que entra en juego. Él sabía que la fuerza dependía de la distancia a la que se encontraban los cuerpos. También sabía que depende de la masa. Estaba claro para él, pero le faltaba la magnitud de la constante de proporcionalidad. En la física normalmente se consigue esta magnitud a través de experimentos. Aquí no fue así. Aquí tuvo que llevarlo adelante teóricamente. Y muéstrese que la constante de proporcionalidad G es un valor muy pequeño. La gravitación es en realidad muy débil. Es la más débil de las fuerzas del universo. Bien, Newton sabe que hay algo que atrae los planetas y el Sol. ¿Pero qué es? ¿Una banda elástica o qué? ¿Se mueven los planetas por bandas elásticas? Ya saben dónde quiero llevarles. En 1915, Einstein formuló la teoría general de la relatividad y dijo que la masa curva el espacio. Y la gran pregunta de hoy es, ¿curva el Sol el espacio? Esta es una extremadamente interesante pregunta, pues nos va a mostrar que podemos testar la teoría general de la relatividad en nuestra cercanía más próxima. Nos va a mostrar que la teoría general de la relatividad tiene que ver con la realidad. No hablamos aquí de verdad, eso es otra cosa, pero sí concuerda con la realidad. ¿Cómo puede llegar alguien a decir que el espacio está curvado? ¿Cómo se puede comprobar? Tenemos un campo gravitatorio, como nosotros en nuestro planeta. Ahora nos encerramos en una caja cerrada. Einstein afirmó, en su teoría general de la relatividad, que no podemos distinguir en esta caja entre un campo gravitatorio y una caja que se moviese con la misma aceleración a través del espacio. Es decir, no hay diferencia entre aceleración y gravedad. El así llamado principio de equivalencia. Y de aquí se saca una enorme consecuencia. Atiendan que es importante. Lo intentaré representar con mis manos. Supongamos que mi mano es la parte trasera de una caja. Y esta caja se acelera en mi dirección. Al principio la caja está en reposo. Aquí hay una fuente de luz y la radiación lumínica se dirige hacia la pared trasera de mi caja. Es decir, el camino de la luz es rectilíneo. Cuando la caja se acelera, la luz que se dirige hacia la caja se desvía. Y la radiación lumínica se vuelve curva.
Si tomamos como cierto que gravitación y aceleración es lo mismo, eso significa que en los campos magnéticos la luz se curva siempre, y este es el punto decisivo para nuestro siguiente experimento. O sea, repetimos, campos gravitatorios tienen que ver con curvatura de la luz. ¿Qué sucede cuando se acerca un haz de luz rectilíneo a un objeto muy masivo? Que se dobla. ¿Curva el Sol el espacio de tal forma que podamos medirlo? ¿Podemos medirlo? Evidentemente sí, de lo contrario no hubiéramos hecho el programa. Lo impresionable para mí es que se puede testar la teoría de Einstein en nuestro alrededor, es decir, no necesitamos agujeros negros, ni estrellas de neutrones, ni nada similar, sino que lo podemos hacer en nuestra proximidad. Y les voy a decir una cosa, esto al margen. Sigo recibiendo panfletos indicando que Einstein estaba equivocado, la teoría general de la relatividad es una tontería, etcétera, etcétera. Vamos a observar cómo se puede aclarar estas teorías alternativas. Actualmente solo hay una teoría, y es la teoría general de la relatividad de Einstein. Vamos al experimento. ¿Cómo se hace? Para hacer experimentos, como el que vamos a hacer ahora, se necesita una tecnología muy precisa, y es decir, se debe medir de forma muy precisa el tiempo, y necesitamos un emisor electromagnético súper fiable. Se necesita medir la longitud de forma muy precisa. La velocidad de la luz ya la conocemos para llevar a cabo el experimento. Es decir, tenemos que hacer una reverencia a la tecnología porque sin el desarrollo de los relojes atómicos no podríamos hacer el experimento. Fue realizado por primera vez en 1965 por un científico judío llamado Shapiro, que había propuesto que mandásemos desde la Tierra ondas de radar hacia Venus, y de la superficie de Venus se reflejaría de nuevo hacia nosotros. ¿Está claro? Venus está dentro de la órbita de la Tierra, la distancia Tierra-Sol es una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros, la distancia del Sol a Venus es de 0,72 unidades astronómicas. Venus se mueve más rápidamente que la Tierra, es decir, podemos observar algunas veces cómo Venus desaparece detrás del Sol. Esto es importante. Nosotros mandamos continuamente radar hacia Venus y de regreso, hacia Venus y otra vez de regreso. Mientras tanto, Venus se está moviendo en su órbita. Es decir, sabemos exactamente cómo es la órbita de Venus alrededor del Sol. Y ahora viene.